Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Podría hacerle una corta entrevista para saber su opinión sobre la arquitectura y la percepción de los espacios educativos? Sí, claro. ¿Podría empezar contándome cuál es su nombre? Darío Ruiz Corpus, ¿Cuál es su edad? 26. ¿Cuál es su profesión o a qué se dedica? Soy arquitecto. ¿En cuáles escuelas o colegio ha recibido su formación educativa? ¿Desde primaria o desde...? En primaria estuve en el Instituto Apostólica, prepa en el Potosino y universidad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat. ¿Recibió educación inicial o estuvo en algún preescolar? Sí, estuve en el kinder, no me acuerdo cómo se llamaba, en el Minerva, en el kinder, preescolar, se llamaba Happy, y el Piccolo se llamaba. De estas escuelas que me nombró en su etapa preescolar, si las recuerda, ¿cuál es la que más le agradaba o la que más le gustaba? El Piccolo, ¿Por qué le agradaba más el Piccolo? porque tenía un gran cancha de fútbol, no era de pasto ni nada, pero ahí podíamos jugar fútbol. ¿Recuerda usted de qué color eran las aulas en las que estudiaba? ¿Recuerda algún elemento espacial aparte de lo que me comenta de las canchas que le haga recordar específicamente el espacio? Sí, las aulas eran blancas y el patio, ese patio que te decía, estaba cubierto de enredaderas de hojas verdes. Todo, todo, todo. ¿Y recuerda si tenía ventanas el salón? ¿Qué vista tenían las aulas? ¿A qué otro espacio daban o qué vista tenían las ventanas de las aulas? Recuerdo una, yo me acuerdo que lo veía el salón que yo tomaba clases de afuera hacia adentro, es lo que me acuerdo, y hacia adentro se veía muy lúgubre, o sea que la ventana estaba muy, no daba la luz correcta, ¿no? Y así, y me acuerdo que esa ventana donde yo tomaba clases daba hacia una calle que no estaba tan pavimentada. Yo me acuerdo de esa calle muy aterrada, entonces, no creo que haya sido una correcta iluminación para una educación temprana, digamos. Y al comentarme esto, ¿usted considera que el espacio donde estudió tuvo un impacto en su desempeño educativo? Sí, claro. ¿Por qué considera esto? Considero que al haber estudiado en un lugar así, creo que mi percepción era buscar algo que no fuera así. O sea, si yo lo veía un tanto lúgubre, pues ya seguir buscando otros lugares que no fueran tan lúgubres. El patio me gustaba mucho, pero ese salón en especial no me gustaba del todo, ¿no? Entonces, yo creo que influyó mucho al buscar una educación, o que mis papás buscaron una educación donde el espacio fuera no tanto como el que estaba en esa educación temprana, digamos. Entonces, tomando en cuenta todo esto que me acaba de comentar, si el día de hoy tuviera que escoger una escuela, ¿cuáles son los rubros que consideraría importantes para decir que es una buena escuela o que es una escuela que usted consideraría para si eventualmente tiene hijos y hace un análisis de las escuelas, diría, esta escuela es en donde me gustaría que mis hijos aprendieran? ¿Cuáles rubros, cuáles características?
Que fuera muy luminoso, pero con iluminación natural, ¿no? Y que tuviera vistas hacia elementos verdes naturales. Que tuviera, que el acceso fuera completo para todos los alumnos, que no hubiera restricciones, que no hubiera, no como que no hubiera alguien que te dijera no pases, sino que el mismo espacio te invite a recorrerlo completamente, seas niño, seas grande, y que ese trayecto entre A y B para descubrir todo ese espacio sea el óptimo para no tener accidentes, inconvenientes, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos, consideraría que la escuela pública o la escuela privada sería el espacio donde tal vez encontraría esos aspectos. Privada, porque pública pues depende de recursos del gobierno, y el recurso del gobierno solo se limita a espacios simples que cumplan solamente con las reglas, y yo creo que el privado puede atreverse a más, ¿no? Teniendo esta perspectiva de arquitecto, ¿cuáles son los elementos que no deberían de faltar en un aula si tuviera la oportunidad que a una escuela pública se le implementaran estos aspectos que usted ve que las escuelas públicas se atreven a hacer y las escuelas privadas se atreven a hacer y las públicas no? Ay, híjole, yo creo que lo que hacen mucho las escuelas públicas es optimizar, entre comillas, recursos, dejando el muro aparente, ¿no? Digamos, sin darle ningún acabado especial, sin ningún color, o tener o incluso ponerle un color muy, no tan adecuado, que no vaya de la mano con la psicología de los colores, sino que tengan un buen acabado que sobrepase ciertos años, pues la iluminación, la ventilación, incluso la altura del edificio, de los plafones. Creo que eso influye mucho en el desarrollo óptimo de un niño. ¿Está familiarizado con la normativa del INIFED para la construcción de escuelas públicas? No. Usted como arquitecto, al crear, si eventualmente le dejaran un espacio de educación, ¿se acercaría a buscar los lineamientos del INIFED o mejor trataría de hacer un diseño enfocado en el usuario? Yo creo que los dos. Obviamente buscaría priorizar hacer un diseño enfocado al usuario, pero también comprendo que hay normativas que se deben respetar, y buscaría ese equilibrio entre mi diseño en base a un usuario que sería el primordial actor del diseño, pero agarrado de la mano de ciertas normativas que se deberían de cumplir. Entonces, en cuanto al diseño enfocado en usuarios, la normativa y las actividades que se hacen en la escuela, ¿considera que actualmente hay algún modelo en México que conjunte actividad, espacio, usuario? No, creo que dejan al usuario de un lado para empezar a diseñar en cuanto a masas, no en cuanto a un usuario. En cuanto a masas, que cualquiera puede entrar ahí y hacer para lo que está hecho ese edificio, no tanto como para un usuario en específico, sino como para usuarios en masa. ¿Y considera que entonces el diseño centrado en el usuario es importante para la creación de espacios educativos? Sí. ¿Por qué? Porque... No, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Considera que el diseño centrado
en usuarios es importante en la creación de espacios educativos? Sí, porque conlleva no solamente diseñas para no solamente diseñas para un usuario en general, bueno, sí diseñas para un usuario en general, pero estás tú diseñando para un desarrollo cognitivo, pero a futuro. O sea, estás generando, aparte del diseño, estás generando nuevas mentalidades, nuevas personalidades, que eso desde un principio uno como arquitecto tiene la responsabilidad de moldear para que esas personas a las que van a interactuar con ese espacio sean las mejores, su psicología sea la mejor posible para evitar, por así decirlo, ciertos conflictos a futuro con otras personas. No sé si me explique. Entonces, considera que los espacios educativos y el arquitecto, eh, como creador de esos espacios, tiene el deber de ver más allá de nada más la simple construcción de un espacio, sino de tomar en cuenta el usuario, sus características, cómo puede impactar el espacio en su pensamiento futuro, en su estimulación física, mental, psicológica, y que el espacio refleje todo este pensamiento. Sí, claro. Lo pondré como un ejemplo. Por ejemplo, si un arquitecto crea o hace una casa donde el usuario no se siente cómodo y se repele porque tiene unas ventanas que dan al poniente, o sea, es un hábitat que literal fastidia a ese usuario va a crecer con esa mentalidad fastidiada, ¿no? O sea, y va a ser va a actuar de manera negativa hacia un entorno vivido. Entonces nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de que ese espacio en donde se van a moldear esas mentes, donde van a crecer, tiene que ser del mayor nivel para que para un tanto suprimir ese acto erróneo del humano, y esto se puede generar con la arquitectura. Entonces, para concluir la entrevista, me gustaría saber cuál es tu pensamiento, qué es la postura que debe de tomar un arquitecto para el diseño y la creación de estos espacios educativos. Creo que la postura debería ser de responsabilidad. Todo el arquitecto tiene la responsabilidad de hacer estos espacios lo más adecuados posibles para un usuario, para estimular tanto físicamente, mentalmente, en cuanto a sentidos, estimular estos sentidos, ser los más funcionales, no simplemente en cuanto a función misma del edificio, sino en cuanto a función sensorial, psicológica, visual, física, mental. O sea, el edificio debe ser funcional completamente para crear espacios en donde un niño se desarrolle de manera integral y completa. Bueno, muchas gracias. Agradecemos el tiempo que nos brindó para hacer esta entrevista y quedamos en contacto para cualquier otra información. Muchas gracias. Gracias a ti.